Bueno, creo que vamos a ir empezando ya. Me gustaría, en primer lugar, dar la bienvenida a todos a este debate de obstáculos a la formación para los cirujanos y anestesistas. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, desde donde estéis. Este evento está organizado por el grupo Transformational Dialogues, Diálogos Transformacionales. Es una coalición de organizaciones e individuos que trabajan para tomar medidas sobre las cuestiones principales del neocolonialismo dentro de la comunidad quirúrgica global. Vamos a dejar el link a la página web en el chat para que, bueno, aquellos que estéis interesados podáis aprender más sobre qué es este grupo. Y también os invitamos a que os unáis a nosotros, nos reunimos cada ciertas semanas y, por supuesto, podéis uniros para así seguir abordando todos estos temas. Antes de presentarme, me gustaría hablar de la función de interpretación que tenemos hoy disponible. Tenemos interpretación en inglés, francés y español. La mitad de nuestro panel no va a hablar en inglés y por eso os tenéis que asegurar de que estáis escuchando el canal de interpretación correcto. Para ello, tenéis que hacer clic en el icono del mundo que aparece justo en la parte de abajo de vuestra pantalla de Zoom. Y ahí tenéis que seleccionar el idioma que queráis escuchar. Por ejemplo, si queréis escuchar el idioma inglés, tendréis que ir a la parte de abajo, en el icono del mundo, y seleccionar el idioma correspondiente. Tenemos interpretación en inglés, francés y español. Y a continuación os voy a dar unos minutos para que lo podáis hacer. Asimismo, queremos que esta sesión sea lo más inclusiva posible. Si tenéis alguna pregunta, por favor, escribidlas en el chat o también podéis levantar la mano para que así hagáis vuestra intervención en la sesión de preguntas y respuestas que tendremos después del panel. Haremos todo lo posible para abordar todas las preguntas que se planteen. Asimismo, el webinario de hoy se va a grabar y se publicará después de la sesión. También os enviaremos la grabación a todos los inscritos y os mandaremos todos los recursos que se hayan mencionado en la sesión de hoy. Para mí es un auténtico placer tener a este panel de ponentes de todo el mundo. Y ahora ellos mismos se van a presentar. Os voy a pedir que os presentéis y que también nos habléis de la formación que habéis hecho hasta la fecha. Vamos a empezar ahora con la doctora Serene Aramino. Serene, tienes la palabra. Bonjour tout le monde. Bonsoir et bonjour. Hola a todos. Premièrement, je tiens à remercier les... En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores de este panel por poder estar hoy con todos vosotros y con gente de todas las partes del mundo. Personal sanitario que trabaja en el mundo de la cirugía. Me llamo Sidera Armin. Y llevo trabajando en cirugía desde hace ya muchos años. Trabajo en la Facultad de Medicina de Madagascar y después empecé a hacer un programa de especialidad para especializarme en cirugía general. Y durante 4 o 5 años he podido hacer formación en el centro hospitalario de Antananarivo, en Madagascar. También he estado en el centro hospitalario de Gonesse, en Francia, y en el hospital universitario de Analanquinina Tuamasina, en Madagascar. Y en la actualidad, desde hace 2 meses, trabajo a nivel regional en el Hospital Regional de Referencia de Bakinan Karatra, Antisarabe, en la capital. Y ahí trabajo como cirujana generalista y responsable operatoria. También he tenido la grandísima oportunidad de trabajar como miembro de cirugía tanto para Operation Smile como Lifebox.
trabajamos en un programa de mejora de la calidad de la cirugía, que es el programa CleanCut. Y sinceramente, considero que he tenido más oportunidades que otros expertos que están hoy aquí. Se necesita una formación continua para poder convertirse en cirujano, en un médico especialista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sidira. Y ahora, a continuación, vamos a pasar al doctor Adebe Bekele. Muchísimas gracias, Ambreen. Buenos días, buenas tardes a todos. Me llamo Adebe Bekele, soy etíope y soy cirujano general. Esa es mi formación inicial en Etiopía. También hice mi subespecialidad de cirujano cardiotorácico y también he estado trabajando en Estados Unidos y en Bélgica. Llevo ya trabajando como cirujano 16 años y he trabajado como profesor durante 10 años en distintos programas de formación. Hace poco me mudé a Ruanda, en la Universidad de Global Health Equity, en Uganda, hace unos 3 años. Mi especialidad es la cirugía cardiotorácica y también estoy involucrado en las iniciativas de cirugía global, sobre todo en investigación y liderazgo. Y para mí es un auténtico placer estar con estos expertos de la cirugía, con estas personalidades de todo el mundo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, Abebe. A continuación, vamos a darle la palabra a Carolina Haylock-Lore. Si te puedes presentar, por favor. Buenos días a todos, donde se encuentren. Agradezco la invitación. Es un privilegio estar aquí y compartir sobre este tema de gran relevancia, compartir mesa con tan renombrados colegas. Soy Carolina Haylock-Lore, como les decía, de San Pedro Sula, Honduras. Soy anestesióloga, intensivista e intervencionista de dolor crónico. Realicé mi formación por 5 años en Madrid, España. Además, en este momento estoy de directora de programas de la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos y también soy chair del Comité de Balance de Género de esa misma organización. Desde que me gradué, he trabajado por más de 27 años en programas educativos de capacitación de anestesiólogos en la región latinoamericana, con el apoyo de mi sociedad local, la Sociedad Hondureña de Anestesia, el programa de residencia de anestesiólogos de aquí de Honduras, también con el apoyo de la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos y la Confederación Latinoamericana de Sociedades de Anestesia, CLASA. En esta última década hemos impartido cursos de la WFSA, de la Sociedad Mundial de Anestesiólogos, la Federación, junto con el hecho de capacitar anestesiólogos como instructores que imparten también dichos cursos. Solo los voy a nombrar, cursos como los SAFE, que significan Safe Anesthesia from Education, y de esos hemos impartido su modalidad obstétrica, la pediátrica, y también, pues en un futuro esperamos compartir también la Safe OR, que es de sala de operaciones. Otro curso que hemos impartido por 13 países de Latinoamérica es el EPM, Essential Pain Management, manejo esencial del dolor, y hemos logrado capacitar a 131 anestesiólogos de la región, quienes a su vez imparten estos cursos. Por más de 2 décadas hemos impartido en la región curso PTC, que quiere decir Primary Trauma Care, atención primaria al trauma. Desde el 2011 estamos impartiendo talleres de la lista de chequeo de seguridad quirúrgica de la OMS junto a talleres de pulsioximetría. Y localmente, desde el 2008, formando residentes de anestesiología en el manejo médico e intervencionista del dolor. Para mí es un gusto, realmente es un privilegio estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora. A continuación tenemos a la profesora Salome Maswime. Profesora, muchísimas gracias. Para mí también es un auténtico placer estar hoy aquí. Soy Salome Maswime, trabajo como profesora en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y trabajo como obstetra y ginecóloga. También estoy especializada en esta rama y yo sentí que quería desarrollarme más como científica. Asimismo, me di cuenta de que quería hacer una carrera profesional en el ámbito de la salud global. Hice, por ejemplo, un programa de especialidad en salud global y luego volví a Sudáfrica, que es la división donde está la división de cirugía global. También trabajo como científica y con muchísimo amor y pasión por la salud. Fantástico, muchísimas gracias. A continuación vamos a escuchar al doctor Percy Russell Perry. Doctor Perry, tienes la palabra. Muchas Doctor Perry gracias. está silenciado. Sí, muchas gracias. En primer lugar, agradezco mucho esta oportunidad de estar aquí con tan importantes personalidades en la educación de la cirugía a nivel mundial. Yo soy un cirujano plástico formado en Perú, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tuve la oportunidad de poder continuar como una subespecialidad a través de una beca ganada por la Fundación Docente de Cirugía Plástica de los Estados Unidos. Y pude tener un fellowship en Estados Unidos en la Universidad de California y de Nueva York y Emory, donde pude completar un programa de entrenamiento en cirugía craneofacial. Tengo como grados académicos, haber hecho un master degree, un grado de maestro en educación y un PhD en medicina humana, así como una diplomatura en investigación clínica a través de la Universidad de Harvard. Trabajo en un hospital grande, es el más grande en Perú, el Hospital Rebagliati de la Seguridad Social, como cirujano plástico pediátrico dedicado a esa área. Y me dedico también a la investigación a través de la publicación de diferentes estudios y enseñando investigación clínica en la Universidad San Martín de Porres, en Lima, Perú. Actualmente soy miembro de los boards de los dos journals más importantes de mi especialidad, el Plastic and Reconstructive Surgery y el Journal of Craniofacial Surgery. Soy miembro del board de estos revistas. Bueno, no prolongo más esta presentación. Agradezco mucho nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Perry. Y vamos a escuchar a continuación a la doctora Omolara Williams. Hola a todos, me llamo Omolara Williams y soy cirujana pediátrica en Lagos, Nigeria. Para mí es un auténtico placer estar en este grupo de diálogos para la transformación desde el año pasado. Trabajo aquí en Nigeria, en la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Lagos. Tengo un máster en salud global con cirugía global por el King's College de Londres y también hice otra formación de 6 meses en otro hospital de la región. En cuanto a formación, también he hecho algunos programas en Nottingham, en Reino Unido, y en Lagos. A lo largo de mi formación he tenido una mezcla de formación práctica, intercambios, programas de intercambio, especialidades en distintos lugares, en Alemania, en Estados Unidos, Inglaterra. Y también he colaborado con mis compañeros a nivel local para desarrollar áreas de formación. Formación que a veces no es la óptima en esos ámbitos. Trabajo en la Facultad de Medicina con formación de grado y posgrado y hace unos años pude ver algo que me afectó mucho, era la cirugía pública en los hospitales. Entonces me di cuenta de que quería hacer un máster en cirugía global y desde entonces he tenido la oportunidad de formar parte del equipo de cirugía en Nigeria.
Estoy muy agradecida por formar parte de este panel de expertos y estar en este debate. El objetivo es realmente transformar el panorama actual de cirugía y formar a más cirujanos. Muchísimas gracias, doctora Williams. Con toda la formación, experiencia y conocimientos que tenemos en este panel, pues bueno, me toca presentarme a mí ahora. Soy la doctora Amberine Slimy, trabajo como cirujana especializada en fístulas obstétricas y directora ejecutiva y quirúrgica del International Medicinal Response. También he trabajado en la formación de cirujanos en reconstrucción pélvica y reparación de fístulas y soy doctora en medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad George Washington. Y bueno, vamos a empezar ahora. La primera pregunta está dirigida a la doctora Carolina. En tu carrera profesional hasta la fecha, ¿cuál ha sido el principal obstáculo que has visto a la hora de acceder o poder perseguir una oportunidad de formación en el mundo de la cirugía o la anestesia? Y también si nos puedes hablar quizás de la calidad de la formación para aquellos que se están formando en ese momento. Excelente, muchas gracias. Bueno, yo me formé en Madrid, España, por 5 años y por un lado puedo decir que estoy agradecida por la oportunidad porque fue un entrenamiento, una formación de primer nivel. Pero tuvimos que enfrentar muchos retos para lograrlo, desde viajar, ¿verdad? Desde Honduras, con la familia, o sea, con mi esposo, yo iba embarazada, o sea que realmente fueron muchos retos. Dejando todo y adaptarnos a la nueva cultura. O sea que aunque hablemos el mismo idioma base, realmente uno tiene que adaptarse a las diferentes regiones, ¿verdad? Los aspectos culturales. Y así por 5 años, o sea, con gran costo en el nivel de vida, no solo desde el punto de vista monetario, sino en otras dimensiones. Obtuvimos una beca de parte de la cooperación hispanoamericana de apoyo a los países de Latinoamérica. Entonces, fue en parte lo que nos ayudó y otra parte, pues lo que ha sido las ayudas, ¿verdad? De parte de la familia. Ya en España tuve 2 hijos y por eso también estoy agradecida. Pero sí es importante decir que es un reto grande para uno tener que salir a hacer una residencia fuera, aunque uno sabe que a veces es necesario por las carencias que tenemos en el país. En ese momento no existía la especialidad en mi país y todavía seguimos teniendo algunos retos en cuanto a tecnología, en cuanto a diferentes técnicas o equipamientos que no permiten que la especialidad sea como tan holística, tan de primer nivel como nos gustaría a todos tener, ¿verdad? Entonces, tuve la ventaja de tener gran apoyo de parte de la institución donde hice mi residencia, en los embarazos en los que tuve y realmente pues me siento agradecida con la vida, pero no todo mundo, yo sé que no todo mundo tiene esa oportunidad. Y pues una de las cosas que tratamos de hacer de parte nuestra, o sea, de parte mía, es poder devolver de alguna manera la oportunidad que obtuve de ese tratado de bilateralidad de Honduras con España. Y eso es lo que he estado haciendo por 27 años. O sea que ha sido parte de mis objetivos durante mi carrera. También importante saber que hay obstáculos que uno, a medida uno quiere seguir avanzando en la carrera, hay obstáculos que yo puedo decir claramente que han sido parte de mi vida y han estado relacionados a limitación de medios económicos cuando hay tantos compromisos familiares que se deben priorizar, ¿verdad? Y el otro factor es el tiempo, lo cual pues tiene, por así decir, una circularidad. Busca más empleos para tener un poco más de medios económicos y cuando los vas adquiriendo ya no tienes tiempo para capacitarte. Entonces hay paradojas en la vida, ¿verdad?
Y a veces he tenido que romper con ese círculo, con los sacrificios que eso conlleva para tratar de avanzar en mi carrera, con los retos propios de una mujer casada con 4 hijos. También considero justo reconocer que si no fuese por el apoyo de la familia, pues tampoco podríamos avanzar en la medida en la que estamos haciéndolo y lo hemos hecho. Muchas gracias. Fenomenal, muchísimas gracias, doctora. Doctora Williams, ¿nos puede comentar sobre las barreras que se ha encontrado en su formación, en su vida en general? Para mí, lo cierto es que es un poco diferente porque algo que pasó durante el transcurso de mi formación, también había un acuerdo bilateral en el que los residentes conseguirían ciertos beneficios, pero de repente se paró y ya no consiguió inversión, financiación. Por lo tanto, cuando sales del país te das cuenta de esa formación que no estaba financiada, por lo tanto fue un gran reto. Cuando vas a otro país, te das cuenta de que si tu carrera no es demasiado buena, pues te das cuenta que vivir en otro país es muy caro y esa formación en países de rentas altas son muy caras. Y es una combinación de la burocracia, de los problemas de financiación y de los desafíos. Y eso persiste hasta el día de hoy. Y sí que hay oportunidades de formación locales, pero debo decir que en este caso yo no tuve ese desafío como tal, per se, pero mientras yo me estaba formando sí que teníamos formación en pediátrica en nuestro centro. Eso también anima a la colaboración entre hospitales de cara a los residentes. Y además de eso, cuando se hacía, sí que es cierto que las oportunidades de formación en los países de rentas altas sí que se financiaban. Y algunos de mis compañeros sí que pudieron ir, por ejemplo, a Alemania, a un programa de intercambio. Pero uno de los desafíos en ese momento es en los mentorados de personas extranjeras. Sí que muchas veces no encuentras mentores para ti y no había colaboración en ese sentido. Si no consigues a alguien que te haga ese mentorado, no puedes ir. Y para las personas que sí pudieron hacerlo, desde luego que fue una gran experiencia. Entonces, si entiendo lo que estabas comentando, es que uno de los principales desafíos era conseguir esa financiación, ¿no? Y alguien que te patrocinase los estudios. Es algo de lo que tenemos que considerar es cómo podemos facilitar eso, cómo hacerlo más fácil. La siguiente pregunta, que es para la doctora Sidria, es ¿qué oportunidades se han presentado que te han ayudado a em, derribar esas barreras, esos problemas? Gracias por haberme dado la palabra. He tenido varias oportunidades, como por ejemplo, de lo que ya han comentado, he tenido la posibilidad de conseguir una formación, principalmente en Francia, fuera de mi país. Intenté aprovecharme de esta oportunidad de asistir a programas de conferencias, de inscribirme en todas las sociedades y todo lo posible antes de llegar. Personas, mentores que pudieran introducirme, pero sí que es cierto que es posible que sea un poco difícil cuando somos asalariados fuera el poder pagar todas esas cosas, ¿no? El poder continuar pagando todo eso. La formación no siempre son aplicables. Sí que tuvimos la posibilidad de ver
bueno, de poder compartir experiencias. He conseguido compartir experiencias con personas formidables. Pero es cierto que sobre todo lo importante es el camino en ese sentido. Otra oportunidad que quiero destacar fue un programa que ahora, bueno, no sé si alguien de aquí lo conocerá, pero en cualquier caso es un programa que va de la mano con la OMS y que da la oportunidad de países en vías de desarrollo de continuar su formación en ciertos artículos, en trabajos. Y de esta manera pude conseguir ciertas investigaciones, terminar mi tesis, por ejemplo, y esto es cierto que sé que no todo el mundo tiene acceso a ello. Tuve acceso a este programa durante el curso y otras oportunidades fueron, pues desde luego, seminarios web, ¿no? Debido a la pandemia de la COVID, desde luego, cada vez son mucho más conocidos y cada vez se comparten más, desde luego. Pero eso es cierto que me ha abierto puertas a cosas totalmente desconocidas para mí. Me he podido aprovechar de ello y creo que sí que es una buena oportunidad. Y otra oportunidad más es una formación que otras personas creo que han podido hacerlo. Es un programa de especialidad con Livebox, que por supuesto me ha ayudado muchísimo. Esto me ha permitido acceder a muchísimas plataformas de formación, estar en contacto con personas del mundo entero que me han podido dar consejos, compartir experiencias, he podido debatir cualquier dificultad que me he podido encontrar. Así que eso sería lo que yo destacaría. Muchísimas gracias, doctora Sidi. Han sido ejemplos fantásticos de lo que estábamos buscando. También voy a pasar ahora al doctor Percy. Si me puedes dar algunos ejemplos de oportunidades de su Gra- formación. Gracias por la pregunta. Voy a citar dos momentos claves en toda esta experiencia personal en tema de las oportunidades, ¿no? Yo había terminado la escuela de medicina en Lima, Perú, en la Universidad de San Marcos, y empecé a trabajar en un instituto de cirugía plástica en Lima, Perú, el Instituto Kirschbaum, donde empecé a iniciarme en la cirugía plástica con los profesores Kirschbaum. Ellos me dieron la oportunidad de poder involucrarme con la organización Interplast de Estados Unidos. Actualmente se llama Resurge. Es una organización que trabaja en partnership con Smile Train. En ese momento, la organización Smile Train es la organización a la cual yo pertenezco, y olvidé mencionar esto en mi presentación inicial. Como miembro del comité científico, soy el director científico del board sudamericano para Smile Train y también para el Comité Global de Innovación e Investigación. Entonces ellos me dieron la oportunidad de involucrarme con esta organización que venía a Perú a hacer actividades quirúrgicas en el modelo de campañas quirúrgicas. Y fue en ese momento, yo estaba muy joven, que pude empezar a apreciar la importancia, la belleza, podría decir, de lo que representaba una cirugía reconstructiva para un niño, ¿no? En un país donde con tantas desigualdades como es mi país, Perú, y de tantas necesidades de atención. Fue en ese momento que yo pude decidir que eso era lo que yo quería hacer. Ese fue, creo que, la primera oportunidad importante para poder orientarme hacia lo que soy actualmente. La segunda oportunidad se dio a través de la Fundación Docente de Cirugía Plástica de los Estados Unidos, que pertenece a la Asociación Americana de Cirugía Plástica. Hay una beca importante que ellos dan anual. Yo tuve la oportunidad de ganar esta beca aplicando a través de diferentes oportunidades. Finalmente, en el año 2005 pude ganarla y pude ir a Estados Unidos a recibir un entrenamiento, ya sabiendo que yo quería dedicarme a este campo de la cirugía craneofacial, ¿no? Tuve la oportunidad de poder estar en UCLA, Universidad de Nueva York, y previamente en Emory, donde pude tener entrenamiento en cirugía craneofacial, ¿no? Esto ha representado un gran impacto personal para mí en mi desarrollo, no solamente en el aprendizaje de la cirugía, sino fue cambiar mi manera de pensar en relación a cómo la evidencia
de nuestra práctica profesional se construye. Yo regresé a Perú y regresé y empecé con la gran necesidad de empezar a investigar y publicar como un elemento sustancial y esencial del aprendizaje. Esto ha representado un impacto increíble. A través de la Fundación Smile Train, soportado por esta organización, pudimos dar cirugías gratuitas a más de 3.000 niños en todo este tiempo, más de 20 años, por lo cual estoy muy agradecido. Eso es lo que les quiero compartir. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Perry. Antes de entrar en el debate sobre los principales problemas de desigualdad de condiciones, sí que quiero dar la palabra al profesor Abebe, si nos puede contar las lecciones aprendidas del Colegio de Cirujanos de África Oriental, Central y Meridional, de cómo han podido proporcionar oportunidades para los residentes locales. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que todo el mundo pueda escucharme bien. En primer lugar, me gustaría contar un poco sobre COSEXA, este Colegio de Cirujanos. Es una organización del sur de África. Comenzó en 1999. Es una evolución de una asociación de cirujanos de África, una sociedad. Estos cirujanos solían juntarse y debatir, pero a principios de los 90 empezaron a debatir sobre cómo podemos continuar con la formación en esta región. Pues con todos estos programas de residencia en la región, en África, son copia y pega de los programas que hay en Europa o en Estados Unidos y se caracterizan por muy pocas personas que puedan formarse, también muy pocos formadores, solo hay muy pocas personas que son seleccionadas y que se convierten en formadores. Y también, viendo estos datos, estas personas se dieron cuenta de que África nunca iba a poder tener el número de cirujanos que necesitan para poder desarrollarse. Entonces tomaron una decisión. La idea fue, ¿qué podemos hacer para desmitificar la formación en cirugía? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para formar a cirujanos en nuestros hospitales? Los cirujanos generales tienen que trabajar en muchos campos, tienen que encargarse de los procedimientos. Los problemas en perforaciones, los traumatismos. Estas personas están en la comunidad, pero normalmente solo se da la formación en grandes hospitales, en los más importantes. Entonces, la gente pensaba en formarse específicamente en cirugía y después trabajar en hospitales de distrito. Además, tradicionalmente, lo que nos ha venido por parte de Occidente ha sido que la formación en cirugía necesita una grandísima financiación, que sea una buena infraestructura, en un buen hospital, etc. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué tal si podemos empezar a usar las instalaciones que ya tenemos? Lo que pensamos era en hacer un colegio sin muros, por así decirlo. En el año 99 es cuando lanzamos este colegio, con los primeros graduados en 2003 de sus exámenes finales. Solo 4 personas volvieron a hacer los exámenes y en 2020 más de 264 personas se han graduado de 9 especialidades diferentes. Ortopedia pediátrica, cardiología, cirugía plástica, IMT, cualquiera de estas nuevas especialidades. Entonces, este colegio ha ido evolucionando de solo 4 formadores hasta más de 264 al año. Más del 90% de las personas formadas se quedaron en el continente, en su región, y el 75% se han quedado en su propio país. También
hemos conseguido probar que esta formación, las personas que se forman pueden quedarse en el país. Una de las razones de la emigración es la falta de oportunidades de formación, desde luego. Y nos hemos dado cuenta de eso. Y el 90% de nuestros cirujanos se quedan en el continente, en esa región. Una persona de Malawi se puede quedar, por ejemplo, en un país cercano, pero 3 de cada 4 se quedan en su propio país. Esto creo que es un grandísimo cambio, un punto de inflexión. Y también tenemos 3 hospitales acreditados, empezamos con ellos y ahora tenemos 129. De ellos, 70 han empezado a hacer formaciones. Y uno de los principales logros que hemos tenido ha sido que esa idea de desmitificar esa idea de que las formaciones en cirugía solo tienen que hacerse en las grandes ciudades, sino que hemos conseguido que también se hagan en los hospitales de distrito. Y la idea es forma a tus propios cirujanos en tu propio país. Así es como consigues mejorar la infraestructura. Y en tercer lugar, hemos conseguido progresar cada día. Hemos pasado de 9 programas de formación acreditada a más de 200. En 2025 tendremos otros 5 más, de hecho. Eso es lo que un colegio pensado para la región ha conseguido hacer para desarrollar y cambiar esta región. Muchísimas gracias. Es fantástico escucharle y ver cómo hace varias décadas teníamos que hacer cambios muy atrevidos para poder conseguir derribar esas barreras. Voy a hablar ahora con la doctora Carolina, que también nos va a hablar sobre anestesiología y los problemas en la formación en Sudamérica. Adelante. Muchas gracias. Bueno, compartiré 2 brechas de equidad en las oportunidades de residencia de anestesiología en Centroamérica. Para ponernos en contexto, Centroamérica es una región con una amalgama muy interesante. Somos 6 países, 3 de bajo y mediano ingreso, Honduras, El Salvador y Nicaragua, 2 de mediano alto ingreso como Guatemala y Costa Rica y 1 de alto ingreso como Panamá. Y debido a esta variación en el poder adquisitivo, hay algunas lecciones de las que podemos aprender en cuanto a la residencia de anestesiología en el Istmo. La mayoría de los países centroamericanos tenemos una duración de la residencia de anestesia de 4 años, con una currícula muy similar, pero es impactada por esas limitaciones propias según el ingreso de cada país. Entonces, la primera brecha de equidad de la que podemos sacar lecciones sería esta. Entonces, la inequidad existente por el ingreso, o sea, y específicamente en los países más pobres, no se cuenta con toda esa tecnología y equipamiento para formar a los residentes de manera, a veces, pues eso, de más alto nivel, holística, lo cual lleva a que el residente busque en otros países completar la formación que quedó inconclusa o deficitaria. Y en este sentido tenemos organizaciones como la Confederación Latinoamericana de Sociedades de Anestesia, CLASA, y la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos, que apoyan países dándole a los miembros activos de las sociedades de anestesiología becas de 2, 3, 6 meses para implementar estas áreas que quedaron pendientes. Una segunda brecha de equidad es la de género, que no es hegemónica de Centroamérica, ni siquiera de Latinoamérica, sino que es parte de todo el mundo. Hay centros de formación de anestesiología que cuando ingresa una mujer a la residencia, le exigen no quedar embarazada en el primer año, lo cual genera un estrés adicional a la residente y muchas de ellas tiran la toalla al inicio de su formación. También recuerdo un hecho, el entrevistar a una residente de un país del Caribe, y ella me contaba que en la residencia les exigían a las mujeres una apariencia de arreglo personal que va más allá pues de la higiene normal, correcta,
y más allá de lo que se le exigía a los residentes hombres. Eso implica también un estrés adicional en la residencia y una inversión económica extra. Y en este aspecto, pues nuestras organizaciones gremiales, mediante sus comités de balance de género, han creado mayor conciencia en los líderes con posición de autoridad, tanto en la academia como en el gobierno, en nuestras sociedades gremiales, con respecto a esta inequidad de género que existe y definitivamente que debe superarse. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Me gustaría preguntarle ahora a la doctora Salomé si hay algún ejemplo en obstetricia o en ginecología en estas residencias, en esas zonas, si estamos, cuando hablamos de oportunidades de igualdad en la formación. Yo pertenezco a uno de los colegios que se formó el siglo pasado, en el año 64, y muchos de nosotros en la Facultad de Medicina ya sabíamos qué era la especialidad que queríamos hacer y en qué universidad queríamos ir, qué era por lo que teníamos que patar o por lo que teníamos que pasar y qué debíamos hacer para entrar. Desde luego que hay oportunidades. Hay muchas mujeres que han sido formadas, pero lo que sí debemos reconocer es que hay oportunidades interesantes para personas según un aumento de oportunidades para personas según el color de su piel o el género, incluso la raza. Y a veces tenemos problemas con gente según la raza. Una de las cosas que hemos visto trabajando en el campo de cirugía global es que en cuanto a la anestesia, hay mucha gente que entra a estos programas y hay falta de especialidades para las mujeres. No es lo mismo para neurocirujanos, para cirujanos torácicos. Entonces debemos asegurar que haya oportunidades y que especialmente las mujeres, y que haya diversidad, ¿no? Que haya especialmente las mujeres y las personas de color que puedan acceder a estas oportunidades. Sudáfrica ha abierto muchas oportunidades para estudiantes internacionales para que vayan entrando y creo que hemos formado a cientos o más de 100 o 200 estudiantes cada año y son oportunidades para que las personas se especialicen en los países locales, ¿no? Creo que son ejemplos perfectos de estas asociaciones entre la cooperación del sur con el sur, ¿no? Y eso, tenemos estudiantes de otros países que vienen a especializarse y queremos que continúe. Muchísimas gracias. A continuación, le cederé la palabra a la doctora Williams. ¿Nos puedes hablar del valor de los programas de especialidad en los países de rentas altas? ¿Cuál es el valor para los proveedores de países de rentas medias y bajas? ¿Solamente están disponibles para los médicos que tienen contactos? ¿Cuáles son las barreras en el acceso? Tú has trabajado en Francia y por lo tanto quizás nos podrías hablar de la relevancia de estos programas de especialidad en el extranjero y qué es lo que notaste al volver a Madagascar. Entonces, quizás, doctora Williams, si nos puedes hablar un poquito más de eso, por favor. Muchas gracias por tu pregunta. Los programas de especialidad en los países de rentas altas ofrecen distintos beneficios para los sanitarios de países con rentas medias y bajas. Por ejemplo, la visibilidad. En primer lugar, tienes subespecialidades que en tu propio país no tienes disponibles. Entonces, es una buena manera de empezar ese camino. Entonces, puedes conseguir que se forme más gente, que vuelvan y que puedan formar a más personas. Y si, por ejemplo, la especialidad es débil, pues se puede desarrollar más, hacer que crezca y así
meter a más gente en esa especialidad. Entonces es algo que ayuda porque aprendes, por ejemplo, habilidades quirúrgicas en lugares donde no hay tanta formación. Y al mismo tiempo puedes hacer investigación, cosas que muchas veces la gente no puede disfrutar actualmente. Hay un buen entorno, un buen ambiente de investigación y es algo que se puede aplicar después en tu propio contexto. También tenemos la propia estructura de formación. La estructura que es exitosa en sí misma. Es una buena exposición, una buena visibilidad cuando estás en un país de renta alta. ¿Es aplicable a nuestro contexto? Pues en su mayor parte la aplicación en tu propio país es lo que importa. Aprender las lecciones, llevarlas a tu lugar y sobre todo que sea útil para tu entorno. Eso es algo crucial porque, por ejemplo, si vas a un país de rentas altas y aprendes sobre robótica y no tienes ninguna manera de proporcionar eso, de brindarlo, pues ¿de qué te sirve? Es lo que tenemos que hacer con la cirugía, poder aplicarlo después. Cuando aprendemos y vemos qué es lo que tenemos disponible en nuestro entorno, tenemos que conseguir esas habilidades más avanzadas quirúrgicas para que así se pueda aplicar. Eso es algo obvio, para luego poder compartirlo con tus patrocinadores, con tu público y así de esta manera poder ampliar la práctica a nivel local gracias a tus conocimientos y no solamente importar lo que tú ya sabías. Se trata de utilizarlo, aplicarlo, todas esas habilidades que has adquirido fuera, protocolos que has adquirido, para así, de esta manera, poder desarrollar tu propio programa de formación. Entonces, en ese sentido, sí, es relevante. Y aparte de eso, a nivel individual, esa exposición, esa visibilidad te ayuda a tener más confianza. Si estás en un entorno favorable, puedes florecer. Entonces, ahí realmente entiendes que puede haber limitaciones en tu propio entorno, pero tú no estás limitado como individuo. Y eso también te lleva a crecer más y volver a tu entorno, porque estás muy bien formado y puedes aplicar todo lo que has aprendido en el lugar en el que has crecido, lo puedes aplicar. Entonces, te otorga esa confianza. Aparte, puedes colaborar, puedes crear redes, no te sientes aislada. Puedes colaborar con personas que de otra manera no podrías haber iniciado esa colaboración. Entonces creas una nueva familia, de algún modo, creas una amistad, encuentras un lugar en el que puedes mejorar tu formación, tu residencia. Y esa red, esa colaboración, esas amistades, es algo crucial porque ya no te sientes aislada. Pero bueno, pues en sí mismo tampoco es un requisito para progresar en tu carrera, pero el valor que aportas gracias a esa exposición, te sirve mucho para avanzar en tu carrera profesional y después desarrollar tu propio programa de desarrollo. Muchísimas gracias, doctora Williams. Creo que has respondido a la pregunta de si sería necesario hacer este tipo de formaciones para avanzar en una carrera. De algún modo, sí, es útil, sí, lo podemos confirmar. Y a continuación me gustaría pasar a la doctora Sidira, para ver si nos puede añadir algo más sobre estas formaciones en países de rentas altas y que nos cuentes tu propia experiencia. Doctora Aramino, tienes la palabra. Estoy completamente de acuerdo con lo que decía la doctora Williams. Es justamente eso. Cuando nos beneficiamos de eso, pues aprendemos muchísimo. Experiencias que de otra manera no podríamos tener en el país de origen. Y, por ejemplo, cuando llegas a una conferencia internacional, ahí puedes observar esa diferencia. Hay una enorme diferencia entre los avances científicos, el desarrollo, la diferencia de formación que has recibido. Y ahí es cuando te dices a ti misma, jolín, he tenido muchas oportunidades, pero aún así tengo que salvar esa diferencia.
Y cuando tengo acceso a esa formación o no la tienes, pues te puedes sentir frustrante porque tienes que seguir tu pasión y decir, jolín, si hubiese tenido esa posibilidad y la hubiese podido aplicar, quizás habría tenido más oportunidades, una cicatrización de una duración X. Y sí, absolutamente, eso nos permite salvar a aquellos que se benefician de que quizás un día podamos poder aplicarlo en el país de origen y llevarlo hasta ahí. Y al mismo tiempo, una barrera, que bueno, no es una barrera, pero algo que sí que me gustaría romper, es que veo que en algunos países o haces investigación o trabajas como cirujana. Pero en los países en vías de desarrollo considero que se hacen los dos. Hay que hacer investigación y al mismo tiempo trabajar. A veces es una elección o bien trabajar como sanitario o hacer investigación. Entonces se trata de ver cómo puedes hacer tu propio programa. Y también el testimonio de personas que han trabajado como miembros, han estado en programas de especialidad en COSEXA, en el Colegio de Cirujanos de África Oriental, Central y Meridional. Lo vemos también en Madagascar, en la cirugía general. Una persona me habló de esa dificultad a la hora de aplicar lo que había aprendido en Madagascar, porque ya de base no había tenido acceso a oportunidades, no había tenido acceso a plataformas de debate con otras personas para intercambiar opiniones y distintos puntos de vista. Y eso es precisamente lo que nos aportan las becas, una apertura de espíritu, una apertura a otras experiencias distintas. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Sidera. Muchas gracias. También me gustaría destacar que hace unas semanas tuvimos un panel sobre barreras a la investigación en estos diálogos de transformación. Y ahí intentamos hablar de las barreras que hay a la investigación en los países de rentas medias y bajas. También estuvimos hablando de que es muy difícil cuando tienes que combinar ese trabajo de investigación y aparte ser médico y además no tener los recursos adecuados. Y a continuación me gustaría hacerle la siguiente pregunta al doctor Perry. ¿Cuáles son las principales barreras que has tenido a la hora de especializarte, según tu experiencia? Y sobre todo cuando se tiene que viajar al extranjero para especializarse. ¿Esa es una expectativa en tu desarrollo profesional y la estructura, el contenido, era pertinente? ¿O era Gracias. difícil para ti abandonar tu puesto de trabajo y tener que salir? Gracias. Creo que la principal utilidad de poder acceder a un entrenamiento en países en desarrollo radica en términos de la subespecialidad, que no existe en mi país. Hay muy pocos programas de subespecialidad en áreas quirúrgicas. Entonces, para una persona que quisiera acceder a un entrenamiento en un área específica de la cirugía como una subespecialidad, necesariamente tiene que salir, necesariamente. Yo personalmente no hubiera podido acceder a un tipo de entrenamiento como el que pude recibir a través de una beca internacional a la cual apliqué, donde tuve la oportunidad de poder ser entrenado por de los mejores cirujanos craneofaciales en el mundo, ¿no? El doctor Henry Kawamoto en UCLA, el doctor Joseph McCarthy en Nueva York, como ejemplos, ¿no? Esa oportunidad es única. Entonces, personalmente, para mí, no hubiera sido posible poder acceder a esta oportunidad de no ser por una beca internacional. Personalmente no hubiera podido. El Estado peruano, a través de sus programas de entrenamiento de las universidades, en ese momento, ¿no? Ahora ha cambiado un poco, pero en ese momento había muy pocas oportunidades para poder acceder a este tipo de entrenamientos, ¿no?
como ya se mencionó anteriormente, este tipo de entrenamientos no solamente dan una oportunidad de poder aprender habilidades quirúrgicas para desarrollar, sino que creo que es tan importante como el desarrollo en la práctica quirúrgica es el entender que el proceso de aprendizaje se sustenta no solamente en el adquirir conocimientos, sino en estar en capacidad de desarrollarlos. Creo que eso va a generar la verdadera independencia en la manera en que lo que se adquiere se procese y luego pueda ser modificado o cambiado para un mejor resultado. En este sentido, la investigación adquiere un lugar absolutamente necesario y es uno de los puntos débiles en nuestra región. Entonces, el impacto que tuvo este entrenamiento creo que fue en estos dos aspectos fundamentales en lo personal. Gracias. Muchas gracias, doctor Perry. Y a continuación me gustaría hacerle la misma pregunta a la doctora Williams. Quizás nos puedes hablar de cuáles han sido tus principales barreras que has visto. No, perdón, me refería a la doctora Carolina. ¿Cuáles son las principales barreras que has tenido a la hora de especializarte? Muy bien, muchas gracias. Definitivamente, hay algunos aspectos que ya los presenté anteriormente, pero las barreras básicamente han estado relacionadas a de dónde obtengo el financiamiento para poder especializarme. O esos cupos a veces están restringidos y muchas veces están restringidos a un examen que a veces son bastante complejos y que no necesariamente al obtener el puntaje te dan un puntaje para acceder a lo que tú quieres o que tu país necesita. Entonces, ese se vuelve también un obstáculo. En el caso, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? Cuando yo ingresé en mi entrenamiento, en mi residencia, no había esa barrera en cuanto a hacer exámenes, sino que todo entrábamos mediante ese tratado bilateral que había entre los países de Latinoamérica y España. Entonces, eso es importante, pues, enfocar cómo lo mucho que han ayudado estos tratados bilaterales, pero que en este momento no están funcionando. Entonces, esa sería una de las barreras que incluso en la actualidad se están dando. También el hecho de tener los impedimentos de tiempo. El tiempo pues se va haciendo cada vez más escaso. Creíamos que con esta situación de pandemia íbamos a tener un poco más de tiempo y yo creo que es todo lo contrario. Estamos todavía más ocupados, sobre todo así como nos revelan los dispositivos, el porcentaje de conexión a pantalla es impresionante de cada uno de nosotros. Entonces también el hecho de poder seguir avanzando en la carrera se vuelve todavía más complejo. Entonces, en mi caso, básicamente esos dos aspectos. O sea, las limitaciones económicas y por otro aspecto, el tiempo, porque se vuelve eso, un círculo que a veces hay que romper de todas formas, pero que sí trae consecuencias el romper esa circularidad. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. A continuación, me gustaría hablar de la formación para subespecialidades y cómo podemos aumentar las oportunidades de formación. Cómo lo podemos hacer de una manera justa y quizás algunos ejemplos que hayan funcionado. Voy a empezar ahora con el doctor Perry. Doctor Perry, quizás nos puedas hablar de cómo podemos aumentar estas oportunidades de formación. Gracias. Aún a la fecha, seguimos siendo dependientes para poder tener entrenamiento en el campo de las subespecialidades, ya que en mi país, Perú,
no tenemos esas oportunidades de entrenarse en estas áreas. Entonces seguimos siendo dependientes. Ese es un punto. Creo que en este escenario el hecho de poder seguir contando con estos convenios, estos accesos directos a través de convenios bien establecidos, deberían ser a través de los gobiernos, aunque esto a veces representa problemas de transparencia, debo decirlo, ¿no? Quizás en mi caso se dio a través de organizaciones directamente, ¿no? No gubernamentales, pero creo que debería ser óptimamente a través de los gobiernos quienes puedan establecer convenios que puedan garantizar que un líder, porque voy a usar ese término, un líder, porque debemos entrenar líderes, porque el impacto que representa un entrenamiento de su especialidad en países de primer mundo debe repercutir en un mayor número de personas y no en una sola. Muchas veces ocurre esto, y ha pasado, que personas se han entrenado en países de primer mundo y luego han regresado, pero no se han comprometido con esa misión de transmitir eso a los demás. Entonces se quedó en una persona. Entonces es muy importante, como un mecanismo de garantizar el multiplicar este beneficio, el hecho de que estas personas sean adecuadamente seleccionadas como becarios, ¿no? Que representen potencialmente líderes que vayan a desarrollar este concepto en sus países, de tal forma que en un tiempo determinado estos entrenamientos ya no se hagan en los países desarrollados, sino se puedan realizar en nuestros países. Creo que este es un punto clave. Creo que el impacto que representa cada uno de nosotros se debe multiplicar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Perry. Doctora Williams, ¿puedes hacer también un comentario sobre cómo podemos aumentar estas oportunidades de formación? Sí. Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría decir que tenemos que dar prioridad. Los gobiernos, las partes interesadas tienen que priorizar la institucionalización. Los órganos de certificación, de financiación, instituciones tienen que dar prioridad a ello y asegurarse de que suceda. Entonces podemos tener lugares donde la formación local, de algún modo, como decía el profesor Bekele, tenemos que ampliar las oportunidades para formar a nuestros doctores, porque a veces lo que pasa es que hace 2 décadas, cuando estaba haciendo mi residencia, era un poco más fácil en aquel momento. En aquel momento no había mucha gente que entrase en las residencias, porque los salarios eran bajos. A raíz de eso empezaron a subir un poco y ahora mismo tenemos facultad de medicina, pero no hay suficientes espacios para hacer estas formaciones, por no hablar de la formación de residencia o posgrado para poder especializarte. Entonces es algo a lo que hay que dar prioridad y tiene que estar bien estructurado para garantizar que suceda. Y por supuesto, si vemos, por ejemplo, algunas áreas en las que hay lagunas, pues mandaremos a la gente al extranjero. Pero como decíamos, se trata de volver a nuestro país de origen y transferir esos conocimientos. Tenemos que formar a otras personas. Entonces tenemos que colaborar a nivel institucional. No solamente sirve para que sea beneficioso a nivel institucional, sino que también es más cómodo y útil para los residentes porque así van a tener una mejor atención. La financiación está ahí y la colaboración garantiza que quieren estar ahí, porque la ansiedad de estar fuera de casa para formarte es algo que los salvamos, porque así tendrán el paquete completo de tener el apoyo de instituciones a las que pertenecen. Y también tenemos el problema de la migración. Uno de los motivos por los que hay países que se niegan a que la gente salga al extranjero es porque quizás no vayan a volver. Y creo que, bueno, esto es algo que no podemos controlar. Quizás hay gente que vuelva y otros que no. Es algo que no podemos controlar y no los convierte en criminales tampoco.
Entonces, si tenemos que mandar a gente fuera, es mejor hacerlo de una forma estructurada. Como decía el doctor Perry, se trata de tener a personas que estén comprometidas con la formación y también formar a formadores para que así estén comprometidos con esa formación, para así enriquecer su capacidad de formación. Y de esta manera tendremos a personas interesadas en la formación. Pero se necesita, por supuesto, compromiso por parte de las partes interesadas para garantizar que está bien estructurado y también que se puede dar respuesta a todo ello y así aumentar las oportunidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Williams. Quería también hacerle esta pregunta a la doctora Salomé, a ver si nos puede contar sobre esa colaboración sur-sur en formación y de cómo se pueden aumentar las oportunidades de manera equitativa. Si puede hacer algún comentario, por favor, doctora. Pues muchas gracias. Creo que es bastante único, así que es cierto que hay oportunidades en esta zona que llevan tiempo disponibles, pero no es fácil conseguir financiación para estos programas. Es complicado formar a residentes africanos en África. No hay suficiente financiación porque siempre estamos buscando más financiación y no es fácil hacerlo, es muy complicado. Muchas veces se tienen que ir a países de rentas altas. Como han ido comentando otros oradores, lo importante es conseguir patrocinios en países con rentas más altas. Ha habido muchas personas o miembros que han conseguido formación, pero sí que lo que hemos visto es que ir a otros países es más fácil, puede ser más fácil. A veces tenemos personas que vienen a Sudáfrica y es diferente el coste de vida en África de la zona en la que vienen, ¿no? De Reino Unido, por ejemplo, porque allí es mucho más caro. Entonces, en el proceso pueden incluso tener problemas de salud mental, ¿no? Estás viviendo en Sudáfrica, tienes una familia que te espera en casa, siempre la gente piensa que estás haciendo un gran esfuerzo, pero también es la intención de intentar hacérselo más fácil a los residentes, ¿no? Para que se despierten y se levanten cada día con ganas de hacerlo y gracias a estas asociaciones pues lo estamos consiguiendo asegurar que cada vez más gente se forme, que además se sientan bien. Y también lo último que quería comentar es que hay oportunidades para la transferencia de habilidades en los que, por ejemplo, tú identificas en ciertos países que hay una falta de oportunidades y puedes mandar a alguien con esos programas de especialidad que se forme. Entonces, es buena opción que haya cirujanos que pasen un tiempo en esos países formándose y ayudando, porque eso mejora también el continente, desde luego. También, e incluso de países de rentas medias y bajas de unos a otros, desde luego. Muchas gracias. La verdad es que ha sido un punto muy interesante. Hay colaboraciones con diferentes centros, muchos programas de colaboración en obstetricia y al final es lo que estaban comentando, ¿no? De cambios atrevidos que hay que hacer y que hay que atreverse a hacer. También, si nos pudieran comentar sobre cómo ha aumentado las subespecialidades y las oportunidades de formación, el doctor Bekele. Muchísimas gracias, doctor Amberín. Creo que al final todo se reduce al liderazgo. En primer lugar, los países tienen que conseguir cumplir con los compromisos que tienen. Si ya se han comprometido a
hacer servicios de anestesia o servicios quirúrgicos, aunque hay ciertos problemas en esos países, el ministerio tiene que resolverlos. Otro componente es asegurarse de que las disponibilidades de otros medios. Lo más importante es que, en primer lugar, los países tienen que sentarse, ver con las diferentes partes que desarrollan la formación y decir, mira, mi país necesita X número de cirujanos pediátricos, necesitamos X número de cirujanos craneofaciales, etc. ¿Cuántos países han hecho esto? Probablemente los contamos con los dedos de una mano, porque hay muchos países que no saben qué especialidades necesitan. Entonces, para mí, lo primero es que sean lo suficientemente atrevidos para hacer esto, ¿no? Y después hacer un plan nacional. ¿Cómo conseguimos esto? ¿Cuántas personas podemos enviar fuera para formarse? Y la experiencia en los últimos años nos lo ha enseñado, ¿no? Puedes intentar mandar a 1 o 2 personas por año, pero igual tu país necesita a 1000 personas que se formen fuera. Entonces hay que conseguir desarrollar este programa dentro de tu propio país. Y en segundo lugar, esas asociaciones sur-sur. Si miráis, por ejemplo, África, África es todo. Hay 14 países en COSEXA. Tenemos centros de cirugía en estos países. Hay neurocirujanos magníficos, urólogos, de muchas especialidades. ¿Qué países pueden decir eso? De equipos que, como ha ido comentando la profesora Salomén, que continúan esa formación. Entonces, es una forma más sostenible de formación y, desde luego, lo más sostenible es hacerlos aquí. Y algo que me molesta a veces es cuando los países a veces abren aeropuertos nuevos cada mes. Al final es una cuestión de prioridades. La sanidad y la educación deberían ser las prioridades y los gobiernos deberían centrarse en eso, establecer estos centros en sus países y también deberían dedicar cierto dinero para conseguir esa formación. Cuando me hice médico, conseguir un programa de formación fue muy sencillo. Hay ciertas plazas, los solicitas y unos cuantos conseguimos, desde luego, una plaza en esa residencia. Hay médicos que no consiguen trabajar, por lo tanto tampoco consiguen la residencia. Un fenómeno para el que ninguno está preparado es, hablando entre comillas, el exceso de los trabajadores, de la mano de obra, que el 18% no tiene acceso a formación. Entonces, los líderes, los gobernantes, los gobiernos tienen que darse cuenta y despertar y, desde luego, crear planes nacionales, que considero que es lo correcto que hay que hacer. Muchísimas gracias. Y ahora ya, antes de pasar a la sesión de preguntas, sí que me gustaría pedir que, si por favor, que nos cuente cómo ha impactado, el impacto que ha tenido la COVID en los países de rentas medias y bajas. También, desde luego, las oportunidades que se han podido crear. Pues muchas gracias. La COVID ha sido un fenómeno totalmente inesperado en el mundo. Ha tenido un impacto principalmente negativo en la formación en África. La experiencia que ha tenido la mayoría de la gente es que la experiencia ha sido muy deficiente. Se han expuesto en muchos casos y
la formación ha desmejorado. Durante el confinamiento no se podía conseguir acceso, por ejemplo, a traumatología en los hospitales. En esta parte del mundo, los propios doctores, profesionales de la medicina, a veces no tenían acceso a los hospitales. Principalmente porque no tenían coche. A veces tenían que usar muchas veces los autobuses, el transporte público. Por lo tanto, su exposición ha sido muy limitada. Los trabajos quirúrgicos, en muchos casos, han contraído la enfermedad. Los estudiantes han tenido que continuar durante muchos meses, no han tenido la atención necesaria. Había residentes, personas en formación que, bueno, al final esto, muchos de ellos han muerto y esto desde luego que ha creado un gran problema en los hospitales. Menos del 50% de los doctores están vacunados aquí en África a estas fechas. Entonces, el sentimiento está ahí, ¿no? Como hemos comentado antes, que muchos programas de especialidad, esos estudiantes que no podían viajar, cirujanos expatriados que no podían salir, cirugías que se han tenido que posponer, muchos exámenes que han tenido que posponerse, desde luego también. Los exámenes online, desde luego que tienen sus propios beneficios, pero falta la parte práctica, desde luego. Entonces estamos viendo cómo podemos hacer exámenes de calidad o qué podemos hacer para sustituir lo presencial. Es cierto que no todo es malo, también tenemos los destellos buenos, ¿no? Porque la didáctica, en cierto modo, ha explotado, porque es mucho más fácil acceder a ella. Las conferencias son más fáciles de acceder, tenemos seminarios web, tenemos vídeos. Muchas veces no hay que pagar siquiera pues, los tickets de avión, el alojamiento, etcétera. Entonces, las personas que están en formación ahora tienen tiempo para investigar también. Tienen tiempo de, como digo, hacer un poco más de investigación. Entonces, vemos que no todo es malo. Claro, sí, tenemos que encontrar las partes buenas, ¿no? A todo esto, porque si no es más complicado. También sí que me gustaría preguntarles a todos los panelistas de los cambios más atrevidos, más que hay que hacer, esas sugerencias que tenéis cada uno de vosotros. ¿Qué es lo que haríais para mejorar la formación para los sanitarios de países de rentas medias y bajas? ¿Cómo podemos cambiar este sistema lleno de barreras? Si habéis tenido alguna experiencia que os haya funcionado y que deis, por favor, una única experiencia, una sugerencia. Pues la palabra la tiene la doctora Molara. Muchas gracias. Lo primero que diría es el apoyo a la formación local, esa formación dentro del país. Entonces hay que fomentar ese desarrollo. Antes, cuando estábamos comentando antes de la sesión, de iniciar la sesión, decíamos que cómo es normal en esa colaboración. Hay gente que está muy contenta. Por ejemplo, aquí en Nigeria es muy buena esta colaboración porque se sienten en casa, ¿no? Es un país con costes asequibles, hay formación local. Entonces, apoyar por parte de los países de rentas altas es bueno para asegurar que existe esa formación. Puede ser interesante tener periodos más cortos de formación que tienen que planearse, periodos en los que la gente pueda necesitar irse y que tenga una exposición. Yo tengo una experiencia con uno de mis compañeros que no pudieron hacer la práctica de la especialidad durante un tiempo y volvieron a los años.
digamos que tuvieron que hacer un poco, tuvieron que refrescar esos conocimientos. Y lo cierto es que fue fenomenal. Habrá ocasiones en las que sea necesario, pero tiene que ser crucial desarrollar programas de formación locales para reforzarlo y que también podamos desarrollarnos desde ahí. Y tiene que ser con el objetivo de asegurar que la formación local se refuerza. Muchas gracias. Gracias, doctora Williams. Doctor Rosell Perry, ¿tiene alguna sugerencia a la que podamos escuchar lo que quiere decirnos en cuanto a la equidad en la formación? Sí, gracias. Para no redundar en muchas cosas que hemos podido conversar en esta importante reunión, creo que podríamos puntualizar el hecho de que la dependencia que todavía existe de poder entrenar a los cirujanos en países en desarrollo debe permanecer, debe fortalecerse, se debe de buscar generar líderes. Creo que ese es un punto muy importante porque el impacto debe ser multiplicador. Creo que eso hay que enfatizar y la selección de las personas que van a ser entrenadas debe reunir esta característica como esencial. Además, luego el impacto multiplicador debe ser generado a través de proyectos desarrollados en el país y no solo para el país, sino también entre los países de la región. Tengo un buen ejemplo aquí para darles. Nosotros hemos desarrollado un diplomado de investigación en fisura labiopalatina. Es un instrumento muy específico para entrenar a los cirujanos y no solo a los cirujanos, sino todo el equipo interdisciplinario de fisuras labiopalatinas, ¿no?, en investigación, lo cual va a generar proyectos de investigación a desarrollarse y también publicación científica, que es otro elemento importante que debemos de estimular en nuestra región como parte de este desarrollo generado del entrenamiento que aún recibimos de los países en desarrollo. Creo que esto va a dar oportunidades y va a dar equidad en la posibilidad de entrenarse. El sistema de entrenamiento online es una oportunidad que el COVID nos ha hecho despertar, porque ya la teníamos, pero no le habíamos dado la importancia y el peso debido. Creo que estas crisis a veces nos generan esto, nos han dado una oportunidad de entender que probablemente en el futuro, es más, nuestros congresos sean de esta forma. Entonces, creo que esta es una herramienta útil que nos va a servir para poder desarrollar nuestra propia identidad y poder desarrollar la región y nuestros países. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Perry. Doctora Salomé, ¿tiene alguna sugerencia que quiera hacer? ¿Algo que no se haya mencionado? Sí, mi sugerencia sería reforzar las conferencias en streaming desde los países de rentas altas que tienen que apoyar estas colaboraciones, estas asociaciones, porque es necesario que se opere aquí en África. Los países de rentas medias y bajas tienen que entender que su contexto es mucho más fácil con estas asociaciones que pueden ayudar a que los cirujanos reciban esa formación, y creo que deberíamos centrarnos, porque todo el mundo tiene buena intención, pero intenciones, pero tenemos que reforzar y a veces parece que nos están dividiendo. Muchísimas gracias. Doctora Carolina, ¿alguna sugerencia de cómo podemos mejorar la equidad para los sanitarios de países de rentas medias y bajas? Sí, muchas gracias. Definitivamente cada una de las conclusiones que hemos ido sacando ya las podemos como visualizar, ¿verdad? Todos sabemos que existe ese drenaje de cerebros y eso pues no se puede parar, pero definitivamente todos nuestros países lo que deseamos es que el personal altamente cualificado que se ha formado en el exterior
una vez formado, vuelva a dar lo que aprendió, ¿verdad? Con ese liderazgo del cual se está hablando, desarrollando nuevas formas, iniciativas para solucionar problemas locales y también convenios o tratados entre países de la región. Tengo la esperanza que con la pandemia los países de alto ingreso se hagan solidarios, cada vez más solidarios con esta necesidad de especialistas que tenemos, que ayuden a implementar o a consolidar ciertas residencias locales, que abran sus puertas para que se especialicen o se subespecialicen nuestros médicos, más anestesiólogos e intensivistas y de otras áreas de especialidad, que se puedan crear o reabrir esos tratados bilaterales de capacitar especialistas con becas que ayuden al sustento del residente en el sitio. O sea, definitivamente nosotros necesitamos esa ayuda. Y por otro lado, con lo de la pandemia se ha puesto en manifiesto los aspectos positivos de la virtualización, como han enfocado. No se puede obviar las limitaciones que lleva también, ¿verdad? Así como solo hablando ya de la potencia o de la señal de Internet, ¿verdad? Eso pueden ser grandes limitaciones. Pero todo esto ha traído un nivel de impacto grande. Definitivamente la virtualización es importante verla que nunca supera el impacto que tiene la presencialidad. Difícilmente lo supera, porque está demostrado que las relaciones más poderosas para los estudiantes se forman mediante las interacciones con maestros, con compañeros, con los administradores de los sitios. En la mayoría de los casos el consenso es que la instrucción de alta calidad y la pedagogía efectiva se facilitan mejor cuando los educadores están físicamente con sus estudiantes. La clave es aprovechar el tiempo. Entonces considero que con las lecciones obtenidas y la creatividad o inventiva de todo esto de la virtualización, al final nos quedaremos como con modelos híbridos, pero con una clara predominancia presencial. Esta es mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias. La misma pregunta para el doctor Bekele. Muchas gracias. Creo que mis compañeros ya han mencionado la mayoría. Sí que quiero comentar un par de cosas. El primero, el liderazgo. Los ministerios de educación, de sanidad, el cuerpo que sea que esté regulando esto en el país, debe poner el desarrollo de estos programas en el centro. Y tienen que liderar un movimiento nacional que consista en profesionales como nosotros, personas que financien los cuerpos del gobierno para formar, porque nunca van a poder satisfacer lo que necesita el continente. El segundo sería un mensaje para los jóvenes estudiantes. Tendríais que estar en una posición de seguirnos a todos nosotros para conseguir que os ayudemos. Yo, como cirujano, tengo la responsabilidad de ayudar a los jóvenes, de que se desarrollen y ayudarles contándoles lo que yo he visto y lo que he hecho. Así es como he llegado a donde estoy ahora. Tienen que presionar a sus ministerios, a las ONGs, a las organizaciones que financian, para que se desarrollen estos programas. La interacción de todos. Si dejamos a un lado la financiación, si dejamos a un lado los ministerios, no funciona. Tenemos que juntar un movimiento nacional para conseguirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y en último lugar, escucharemos a la doctora Sedera. Si tiene alguna sugerencia que tiene que hacer. Y con suerte llegaremos a un par de minutos para preguntas. Muchas gracias por todas estas ideas. Lo cierto es que esto es muy útil, ha ayudado mucho. Como decía el profesor Abebe Bekele, hay que forzar y tocar las puertas correctas. Quizás lo que
lo que propondría es que las sociedades antes, en las conferencias, por ejemplo, es cierto que esto es complicado mantenerlo, un acceso sostenible desde ciertos países, pero sí que pienso también en el personal de sanidad, cirujanos que no tienen la posibilidad de tener una buena conexión en estos tiempos de pandemia, y puede que un día podremos retomar la transmisión de prácticas sobre el terreno, pero lo cierto es que por el momento yo no osaría proponer estas ideas. En mi país, nosotros somos una isla. Esto quiere decir que en estos tiempos de pandemia especialmente, estamos un poco encerrados, o al menos con respecto a otros países. Ya tenemos un obstáculo más, el hecho de ser una isla. No podemos compartir, por lo menos por el momento, pero sí que esperamos que en algún momento, o al menos esperamos todos, que esto mejore lo más rápido posible. Para quien recibe formación en el extranjero y que se beneficia de alguna fellowship o algún programa de especialidad, sí que propondría de darle a estas personas la posibilidad de continuar, o al menos de poder aplicar lo que han podido aprender. Por ejemplo, no siempre tenemos el material necesario. Entonces, ¿qué puedo proponerle a una persona que se quiere formar en cirugía, que no tiene los instrumentos para la colonoscopia? No es tanto una sugerencia, lo cierto, pero sí que quiero decirlo en voz alta y alzar la voz para las personas que sufren esto. Pero sí que sugiero continuar con estos programas de especialidad, o al menos tal y como están ahora mismo. Creo que mucha gente se puede beneficiar y, bueno, ¿cómo decirlo? Que sí que se nos dé la posibilidad de hacer estos programas de especialidad con fundaciones o igual no hay muchos, pero sí que creo que habría que buscar para mis compañeros. Gracias, doctora Sedi. Pues lo cierto es que nos estamos quedando sin tiempo, pero sí que quiero ver si podemos comentar un par de cuestiones que se nos han ido poniendo. Y alguno de estos panelistas quiere verlas y, bueno, ven si pueden responderlas. Una de ellas era cómo conseguir la formación cuando hay muchos estudiantes. Lo tenemos, por ejemplo, en Etiopía, con diferentes especialidades. Entonces, no sé si alguien quiere sobre esta seguridad del paciente durante la formación. Quizás puedo responder yo a la pregunta. Las formaciones están floreciendo ahora mismo en el país y hay muchos estudiantes que están participando en estos programas. Entonces, en esos casos, ¿cómo garantizamos la seguridad? ¿Es esa la pregunta? Sí. Bueno, pues al final depende del liderazgo y de entender cuál es el estándar de práctica. La formación tiene distintas fases. Primero analizamos el caso, luego asistimos, luego te observan y luego ya te dan la oportunidad de poder estar ahí. Entonces vemos esos 4 principios y no tiene que haber atajos, ni desde el punto de vista del formador, ni tampoco del estudiante, pero sobre todo desde el formador. No hay nadie que nazca ya con esos conocimientos, hay que aprenderlo. No hay nadie que comience un programa de residencia sabiendo todo. Entonces,
se trata de aprender para estar dentro de esa competitividad también. Y por eso los programas tienen que garantizar que tengan programas con estándares marcados. En primer lugar, observar, asistir, de nuevo, que sean observados y finalmente que puedan ejercer de manera independiente. Y tampoco podemos olvidar competencias adicionales, por ejemplo, el trabajo en equipo, soluciones, liderar un equipo. Todo esto son habilidades técnicas que también van a contribuir al trabajo de estas personas. Y también, sí, tenemos que garantizar esa cultura de seguridad desde el principio. Otra pregunta es, ¿cuántos países entre los países de los panelistas han desarrollado un plan nacional para el desarrollo de la cirugía y cuáles son los desafíos para implementar este plan y también para ponerlo en práctica? No sé si alguien quisiera intervenir para responder a esta pregunta. Sí, me gustaría decir algo sobre eso. Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado nuestro plan de cirugía nacional. Es un documento. Uno de los principales desafíos es tener algo global por el propio sistema gubernamental que tenemos. Si tienes un sistema gubernamental federal, estatal, con ciertas autonomías, necesitas que todos estén de acuerdo desde los distintos niveles del gobierno y sobre todo también conseguir la financiación necesaria. Ese es uno de los principales retos, conseguir esa financiación en las distintas capas del gobierno que hay y también del sector privado. Entonces, una de las cosas que estamos analizando, y también con Smile Train, por ejemplo, es hacer un proyecto piloto, supervisarlo, este proyecto que estamos haciendo, y utilizarlo como palanca para conseguir la financiación necesaria y de esta manera garantizar que el sistema y que el plan nacional se pueda utilizar, se pueda poner en práctica. Muchas gracias, doctora Williams. Tenemos también algunas preguntas sobre financiación y ya acabaremos. Una de las preguntas es ¿cómo se puede dar acceso a la financiación? Por ejemplo, hablamos de esas becas, pero cuando se vuelve, ¿cómo puedes encontrar esos medios para poner en práctica lo que has aprendido? Si entiendo bien la pregunta, si no me equivoco, sería básicamente cuando vuelves a tu país de origen, ¿cómo puedes asegurar que tengas ese acceso a la financiación para poner en práctica todo lo que has aprendido? No sé si alguien quisiera responder a esta pregunta. Me gustaría, ¿me permite? Por favor. Ese es un punto crítico en realidad. El proceso debe ser bien articulado en realidad. Y uno de los puntos críticos es el hecho de que muchas personas que se llegan a entrenar, les pongo un ejemplo, un cirujano plástico es entrenado en Taiwán en un centro especializado durante un año, en un fellowship, pero regresa al país y no tiene ninguna oportunidad de trabajar, a pesar de ser una persona calificada. ¿Por qué? Porque este proceso no se articuló con las organizaciones gubernamentales. Entonces, es muy importante que el proceso completo sea articulado. No está ocurriendo eso. Conseguimos la oportunidad, conseguimos las personas indicadas, pero regresan y no se les da el espacio debido para desarrollar todo aquello que aprendieron. Creo que este es el punto crítico. Por eso, a pesar de las limitaciones que podría representar trabajar a través de los gobiernos en algunos países, creo que debe fortalecerse y deben transparentarse a través de los convenios, de tal manera de que pueda completarse este proceso. Creo que de esa manera podríamos garantizarlo. Gracias. Muchas gracias por responder, doctor Perry. A no ser que haya más preguntas,
vamos a pasar a la de los planes de financiación para implementar estos programas de cirugía. No sé si alguien quiere responder. ¿Y cómo podemos crear estos programas de especialidad para el futuro con instituciones para que tengamos, por ejemplo, Cooperación Sur-Sur o con una colaboración con países de rentas altas? No sé si alguien quisiera responder a estas preguntas o cerrar a partir de estas preguntas. No sé si alguien quiere decir algo al respecto. Sí, me gustaría decir algunas palabras. Lo que comentábamos sobre los planes nacionales. Hay muchos que los están fomentando, cirujanos, sanitarios. Entendemos los cuerpos humanos, la anatomía, pero no la del Estado. Entonces, tenemos esos desafíos porque podemos intentar ver cómo conseguir esa financiación y al mismo tiempo hay que entender cómo funciona todo, cómo son los flujos, cómo podemos conseguir financiación, cómo funciona la implementación. Entonces creo que también tenemos que tener esas administraciones públicas, ese componente, para añadirlo a lo que hacemos en lugar de ir retrasando los planes, porque estamos empezando a ver eso. Y se trata de entender también al Estado para que vean que los apoyamos en estas políticas y en su implementación. Y sobre la creación de más programas de especialidad, pues creo que muchos de nosotros, o quizás todos, estamos abiertos en distintas capacidades. Son conversaciones que estamos empezando a tener para ver dónde están esas lagunas. Hay distintas instituciones, sociedades que se acercan a mí y me preguntan, por ejemplo, la Universidad de Ciudad del Cabo nos puede apoyar para desarrollar un programa X. Queremos hacer un programa de especialidad. Entonces nos mostramos muy abiertos a la hora de crear estos programas de cirugía a nivel nacional e internacional. Pero normalmente la financiación es el obstáculo. No podemos crear un plan perfecto sin tener la financiación para que eso suceda. Entonces, se trata de crear planes sostenibles y es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo necesario? Muchas gracias por tu aportación, doctora Salomé. Muchísimas gracias. Y hablando de qué es lo que hace diferente a nuestro campo de la cirugía global, es cómo impactamos al público con nuestras políticas, con todos estos aspectos. Podemos crear cambios para el bien público. Y bueno, pues me gustaría a continuación cerrar este panel. En primer lugar, agradeciendo a todos los panelistas. Gracias por vuestro tiempo, por todas vuestras aportaciones, por toda vuestra experiencia. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Esto ha sido parte de la coalición de Diálogos para la Transformación. Si queréis más información, por favor, uniros. Cada 2 semanas nos reunimos y hablamos de temas como estos. También podéis obtener información al entrar en la página web de Decolonizing Global Surgery. La acabamos de poner en el chat. Muchísimas gracias y os mandaremos toda la información de esta sesión muy pronto. Y bueno, dicho esto, os deseo a todos que tengáis un muy buen día. Muchas gracias.